Estás escuchando el estudio del libro de Marcos por el doctor en teología Robert Simon. Hola, vamos a continuar nuestro estudio según Marcos. En estos versículos de Marcos leemos unas parábolas que Jesús usó para enseñar acerca del reino de Dios. Marcos 4, 1 a 2 dice: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra, junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. La semana pasada notamos que la gran popularidad de Jesús le causó dificultad y hasta peligro. Su ministerio principal fue anunciar la llegada del reino de Dios y animar a la gente a arrepentirse y creer en el Evangelio. Sin embargo, la gente le buscaba más por sus milagros y para ser liberado de opresión de los demonios. Aquí vemos a Jesús sentado en una barca para poder alejarse un poco de las multitudes para enseñarles. También notamos la semana pasada que la oposición a Jesús de parte de los líderes del pueblo había intensificado hasta el punto de tomar consejo acerca de cómo destruirlo. Aquí leemos que Jesús comienza a enseñar en parábolas. Al comienzo de Marcos leemos que Jesús enseñaba en forma directa y con autoridad. Ahora, frente a la oposición de los líderes y la falta de comprensión de parte de la gente, empieza a usar parábolas para enseñar. Marcos primeramente narra una parábola típica de Jesús, luego narra por qué Jesús elige usar esta forma de enseñanza en lugar de una forma más directa, y finalmente narra cómo Jesús interpreta la parábola para sus seguidores más cercanos. Marcos 4, 3 a 9 dice: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Esta parábola aparece también en Mateo y Lucas. La versión en Marcos es más largo y detallado que las otras versiones. Marcos es el único que comienza la parábola con la palabra oíd. Pero todas las tres versiones terminan con la frase: el que tiene oídos para oír, oiga. Esta frase lleva el significado de escuchar con atención y hacer caso a lo que escucha. Marcos 4, 10 a 13 dice: Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo no vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Jesús explica con una cita del profeta Isaías 6 a 9 la razón por qué usa parábolas en esta etapa de su ministerio, en lugar de dar enseñanzas directas. En medio de una visión aterradora de la gloria de Dios, Isaías se ofreció a llevar el mensaje de Dios a su pueblo. Esos dos versículos es un resumen del efecto que el mensaje de Dios tendría en el pueblo de Dios. Ellos escucharán las palabras de Isaías, pero no harán caso a su significado, y como resultado caerán bajo el juicio de Dios. Jesús está diciendo que lo mismo pasará con él. Anunciará el mensaje de salvación, animando a la gente a arrepentirse y creer, pero la mayoría no harían caso. Sin embargo, dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, dando a entender que sus seguidores más cercanos tendrían el privilegio de entender sus enseñanzas. No obstante, a lo largo del Evangelio según Marcos,
veremos que aún los 12 no podían captar el significado de la mayoría de las enseñanzas de Jesús. Enseguida Jesús dice a ellos, ¿no sabéis esta parábola? Pues, ¿cómo entenderéis todas las parábolas? Entendemos que la correcta interpretación de las parábolas de Jesús depende en gran manera en comprender esta primera parábola del sembrador y las 4 diferentes clases de tierra donde cayeron semillas. En Marcos 4, 14 a 20, Jesús da la interpretación. El sembrador es el que siembra la palabra. Esto significa que la parábola tiene que ver con la predicación de Jesús acerca del reino de Dios. Luego, y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Satanás actuará en algunas personas de tal forma que la predicación de Jesús no hará ningún efecto. Luego dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Algunos escucharán la predicación de Jesús con gozo, pero cuando resulta difícil vivir en conformidad con el mensaje, ellos se apartarán. Luego Jesús dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Otros de igual manera escucharán la predicación de Jesús, pero a ellos les importará más lo atractivo de esta vida. Por esta razón se apartarán. Finalmente Jesús dice, y estos son los que fueron sembrados en tierra buena, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. Finalmente algunos responderán en forma adecuada a la predicación de Jesús. Ellos permanecerán viviendo en conformidad a sus enseñanzas y darán el fruto de obediencia y de amor. Marcos 4, 21 a 25 dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, aún se os añadirá a vosotros los que oís. Pero al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. La luz aquí es Jesús. No vino a escondidas, sino vino para ser visible la naturaleza verdadera de las personas y para hacer diferencia entre las personas que escuchan a Jesús y permanecen en Él y las que escuchan a Jesús y luego se apartan. Advierte que de la suprema importancia de oír bien y hacer caso, porque el que no lo hace se le quitará todo. Versículos 26 a 29 dicen, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en tierra y duerme y se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Las personas no saben cómo la tierra produce comida, solamente observamos el proceso y aprovechamos de la provisión de Dios. De igual forma, no entendemos cómo Dios hace para adelantar los propósitos de su reino en cada uno de nosotros. Pero podemos observar su obra tanto en la vida de uno mismo como también en la vida de los demás. Marcos 4, 30 y 32 dice así. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos?
Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El ministerio de Jesús de anunciar el reino de Dios parecía de poca importancia a los grandes y poderosos del mundo. Después de 3 años hubo unos 120 seguidores en Jerusalén, no más. Pero hoy hay personas en todo el mundo que siguen a Jesús y cuyas vidas han sido transformadas por el poder de Él. Después de que este mundo desaparece, habrá una multitud incontable adorando a Dios por la eternidad. Los últimos versículos de hoy, 33 y 34, dicen: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. De aquí en adelante el ministerio de la predicación de Jesús estaría enfocado en los que escuchen con atención y hacían caso al seguirle. ¿Es usted miembro de ese grupo? El Señor le bendiga.